Hola, ¿cómo están? Soy Augusto. Recién salí de una iglesia cristiana. Las razones se las platicaré después en otro video. Recién salí de esta iglesia en donde en los últimos tiempos yo me preguntaba muchas cosas. Decidí estudiar teología. Hace poco estoy estudiando teología. Decidí investigar acerca de la sana doctrina, acerca de la predicación expositiva con Cristo al centro, la palabra de Dios al centro. Y cuando uno va estudiando aprendiendo cosas nuevas, surgen más preguntas y más dudas y tiene uno que estudiar más profundamente algunos conceptos, algunas cosas. Me pareció muy prudente empezar con un video que hable de Berea, de los bereanos. Antes de entrar en materia, antes de hablar, de preguntar, de responder qué es un bereano, me gustaría platicarte esta historia. Imagínate esta escena. Hay un oficial de la Guardia Nacional vigilando una carretera. En esta zona en donde él está vigilando, particularmente peligrosa porque los conductores que pasan por ahí pasan volando, exceden el límite de velocidad por mucho. Y el oficial está atento. De pronto, su radar detecta un vehículo, pero hay algo raro en ese vehículo, hay algo extraño. El automóvil no viene a exceso de velocidad, viene a exceso de lentitud. Su radar le dice que viene a 35 kilómetros por hora en una zona de 90. Y el oficial reflexiona: un vehículo que circula demasiado lento también puede ser peligroso para los demás conductores, tanto como uno que circula muy rápido. Así que decide arrancar su patrulla, enciende las luces y detiene el vehículo. Se acerca al coche y, para su sorpresa, hay 5 mujeres de edad avanzada dentro del vehículo, 2 adelante y 3 atrás. Y todas, excepto la conductora, pálidas, con los ojos abiertos, pálidas como fantasmas. La conductora baja el vidrio y, sorprendida, le pregunta: oficial, ¿por qué me detuvo? Estoy conduciendo exactamente a la velocidad que marca la señal. El oficial se queda un momento en silencio y le explica: señora, está usted obedeciendo la señal que indica el número de la carretera, no el límite de velocidad. La mujer se queda completamente apenada. Oh, Dios mío, tiene usted razón, lo siento mucho, gracias por hacérmelo ver. El oficial entonces le dice: antes de dejarla ir, quiero preguntarle algo. ¿Están todas las personas dentro de su vehículo bien? Se ven muy asustadas y pálidas. La conductora responde: no se preocupe, oficial, en un minuto van a estar bien. ¿Qué les pasó?, pregunta el oficial. Y la mujer responde: es que veníamos de la carretera 190 y yo pensé que 190 era el límite de velocidad y lo he respetado por 2 horas. La historia es ficticia, por supuesto, pero tiene una enseñanza muy real. Puedes obedecer perfectamente una señal y aún así estar completamente equivocado acerca de lo que esa señal significa. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante para quienes seguimos a Cristo. ¿Cómo sabemos que lo que estamos escuchando, creyendo y enseñando realmente viene de Dios? Y aquí aparece una palabra que encontramos en el libro de los Hechos: bereano. ¿Qué significa ser un bereano? ¿Quiénes eran los bereanos? Para entenderlo, tenemos que ir al libro de los Hechos. Pablo y Silas estaban realizando su labor misionera y llegaron a Tesalónica. Dice Hechos 17:1 que llegaron a la ciudad y allí Pablo entró en la sinagoga de los judíos y durante 3 días de reposo Pablo razonaba con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, pero no todos recibieron el mensaje de la misma manera. Hechos 17:5 dice que algunos judíos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres malos y provocaron un alboroto en la ciudad. Buscaron a Pablo y a Silas.
Como no los encontraron, llevaron a algunos creyentes ante las autoridades y los acusaron de actuar contra los decretos del César, diciendo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La situación se puso tan complicada que los hermanos tuvieron que actuar. Y aquí encontramos exactamente el pasaje que estábamos hablando. Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es decir, Pablo y Silas salieron de Tesalónica y llegaron a Berea de noche, enviados por los hermanos para protegerlos. Y aquí comienza lo interesante, porque Pablo llega a Berea y encuentra personas dispuestas a escuchar, pero también encuentra personas dispuestas a comprobar. Los bereanos escuchaban, pero no creían ciegamente. En Hechos 17:11 se contiene una de las descripciones más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de cómo debemos recibir una enseñanza. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran así. Énfasis. Observa lo que dice el texto. Los bereanos recibieron la palabra con toda solicitud. No eran personas cerradas. No dijeron, como viene de Pablo, no quiero escucharlo. Acuérdate quién era Pablo antes. Al contrario, escucharon. Y después escudriñaron las Escrituras. Ahí está la clave. Ser bereano no significa ser escéptico, no significa ser incrédulo. Aquí hay algo que debemos aclarar. Ser bereano no significa desconfiar de todo. Tampoco significa asumir una actitud de yo no creo en ningún predicador, todos están equivocados menos yo tengo la verdad y nadie puede enseñarme nada. Esa no es una actitud de alguien que quiere aprender. Los bereanos hicieron dos cosas simultáneamente. Escucharon atentamente, con disposición, con respeto, y la otra, examinaron las Escrituras. Es decir, no rechazaron el mensaje antes de escucharlo, pero tampoco aceptaron el mensaje antes de comprobarlo. Ese es un equilibrio extraordinario, porque podemos caer en dos extremos. Por un lado, credulidad sin discernimiento, y por el otro, escepticismo sin humildad. El bereano hace algo diferente, dice, voy a escucharte. Pero también dice, ahora voy a abrir mi Biblia, las Escrituras, para comprobar si lo que estás diciendo realmente es así. Entonces, ¿qué significa ser un bereano? Actuemos como un bereano. ¿Qué significa? Si tuviéramos que definirlo de una manera sencilla, podríamos decir, un bereano es una persona que escucha con apertura, pero examina con la palabra de Dios. No importa quién esté hablando, no importa cuántos seguidores tenga, no importa cuántos años lleve predicando, no importa qué tan famoso sea, qué tan impresionante sea tu testimonio, no importa cuántos milagros diga haber visto, qué tan fuerte sea el mensaje, no importa nada. La pregunta finalmente tiene que ser, ¿esto es conforme a las Escrituras? Pablo mismo podría ser examinado. Y aquí encontramos algo todavía más interesante. ¿Quién estaba predicando en Berea? Pablo, el apóstol Pablo, uno de los hombres más importantes del cristianismo de los primeros días. Algunos dirían del cristianismo primitivo. Pero los bereanos no dijeron, es Pablo, no necesitamos comprobar nada. Actualmente habría gente que podría, híjole, ¿por qué es Pablo? Le creo ciegamente. Y no, ellos escudriñaron las Escrituras. Y esto debería hacernos pensar, si los bereanos examinaron lo que enseñaba Pablo a la luz de las Escrituras, ¿por qué nosotros deberíamos aceptar cualquier enseñanza
simplemente porque viene de un predicador? Piensa en eso. Si Pablo podía ser examinado, todo el que enseña puede ser examinado, debe ser examinado. Si Pablo podía ser contrastado con las Escrituras para ver si lo que predicaba era cierto, todo mensaje debe poder ser contrastado con las Escrituras. Y eso incluye este mismo video. Sí, no me creas, contrástalo con las Escrituras. Escucha atentamente, porque es una enseñanza. Yo mismo estoy aprendiendo de estas cosas, y contrástalo con las Escrituras. Abre tu Biblia. Quiero que hagas exactamente lo que hicieron los bereanos. Lee Hechos 17. Comprueba lo que te estoy diciendo. Y si encuentras que algo de lo que digo no corresponde con las Escrituras, no tienes que aceptarlo simplemente porque lo viste en un video. Y aquí regresamos a nuestra historia. Aquella mujer estaba siguiendo una señal. El problema no era que estuviera siguiendo una señal. El problema era que había interpretado incorrectamente la señal. Ella pensaba, 190 significa que puedo ir a 190 kilómetros por hora. La señal ahí estaba, era visible, era tangible, estaba a un lado de la carretera. Ella la estaba mirando, pero no había entendido de forma correcta lo que significaba. Y algo parecido puede ocurrir en nuestra vida espiritual. Podemos escuchar una frase que suena bíblica. Podemos escuchar una prédica que parece espiritual. Tiene versículos, esto debe venir de la Biblia. Podemos escuchar, Dios me dijo, el Señor me reveló, la Biblia dice, esto es lo que Dios quiere para ti. Y podemos aceptar todo eso sin detenernos a preguntar, ¿dónde está eso en la Escritura? O todavía mejor, ¿la Escritura realmente enseña eso en su contexto? Porque no basta con que alguien utilice un versículo. Hasta Satanás citó las Escrituras cuando tentó a Jesús. El problema no siempre es que alguien use la Biblia. El problema puede estar en cómo la está utilizando. No todo lo que suena cristiano es bíblico. Esta es una de las razones por las que necesitamos desarrollar discernimiento. Hay frases que suenan profundamente espirituales, hay predicaciones que emocionan, hay mensajes que nos hacen llorar, hay experiencias que parecen sobrenaturales, hay personas que hablan con una seguridad enorme, pero ninguna de esas cosas sustituye a la autoridad de la palabra de Dios. Nuestra pregunta no debería ser solamente ¿me gustó? Ni siquiera ¿me hizo sentir bien? ¿El predicador habla bonito? No deberíamos preguntarnos ¿y cuántos seguidores tiene? La pregunta debería ser ¿eso que escuché es bíblico? Y no solamente tiene un versículo, porque muchos predicadores tuercen los versículos, los sacan de contextos. Deberíamos preguntarnos, ¿la enseñanza realmente surge de lo que ese texto significa dentro de su contexto? Eso es mucho más exigente. Hay algo que necesitamos recuperar. El predicador no es la autoridad final. El maestro, el pastor, el influencer cristiano no es la autoridad final. Ni siquiera un líder con una gran trayectoria es la autoridad final. La palabra de Dios es la norma con la que debemos medir nuestra enseñanza. Por eso Pablo escribió, examinadlo todo, retened lo bueno. Examina lo que te acabo de decir, busca en Primera de Tesalonicenses 5:21. Observa el verbo, examinar. No dice creerlo todo, dice examinarlo todo y después retener lo bueno. Eso requiere discernimiento. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Cuando escuches una predicación, hazte preguntas. Primero, ¿qué dice el texto? No solamente qué dice el predicador, ¿qué dice el texto? Segundo, ¿cuál es el contexto? ¿Quién está hablando? ¿A quién? ¿En qué situación? ¿De qué está hablando el capítulo? ¿Cuándo está hablando? Tercero,
¿La interpretación respeta el significado original del pasaje? Cuarto, ¿hay otros textos bíblicos que confirmen o contradigan esta interpretación? Y finalmente, ¿estoy aceptando esta enseñanza porque la Biblia la enseña o porque la persona que la enseña me inspira confianza? Esta última pregunta puede ser incómoda, pero es necesaria. Volvamos a Hechos 17:11. Los bereanos escudriñaban las Escrituras cada día para comprobar si las cosas eran así. ¿Y qué pasó? El verso 12 dice, así que creyeron muchos de ellos. Es decir, examinaron y creyeron. No debemos pensar que examinar la enseñanza destruye la fe. Si tú examinas una enseñanza y destruye tu fe, es porque esa enseñanza no era correcta o tu fe estaba fundada en algo incorrecto. Al contrario, una fe que ha sido examinada puede ser una fe más firme. Los bereanos no perdieron su fe porque hicieron preguntas, la fortalecieron, porque no estaban construyendo su fe sobre la personalidad de Pablo, la estaban construyendo sobre la verdad de las Escrituras. Entonces, ¿qué es un bereano? No es simplemente alguien que lleva una Biblia debajo del brazo, eso lo puede hacer cualquiera. No es alguien que contradice a todo el mundo, no es alguien que sospecha de todo, no es alguien que cree que solamente él tiene la razón. Un bereano es alguien que está dispuesto a escuchar, pero también está dispuesto a comprobar. Alguien que puede decir, te voy a escuchar con respeto, te voy a escuchar hasta el final, voy a considerar lo que dices, pero después voy a abrir las Escrituras. Porque nuestra responsabilidad delante de Dios no es simplemente encontrar a alguien que nos diga qué creer, no es simplemente encontrar un edificio que diga iglesia cristiana y entrar ahí. No es simplemente congregarnos. Nuestra responsabilidad es conocer la palabra de Dios. Y cuando alguien te enseñe algo, cuando alguien nos diga, Dios dice, cuando alguien afirme, la Biblia enseña, cuando alguien diga, esto es lo que Dios quiere, cuando alguien diga, el Señor me está revelando en este momento, podemos detenernos y preguntar, ¿dónde eso está escrito? Y después, ¿realmente eso es lo que el texto enseña? Porque recuerda, aquellas 5 mujeres estaban siguiendo una señal. Y la estaban siguiendo de forma adecuada. El problema era que estaban siguiendo la señal equivocada. Y quizá esa sea una de las grandes lecciones para nosotros. No basta con seguir una señal. Tenemos que asegurarnos de que la señal sea la correcta. Y en nuestra vida cristiana la pregunta no es solamente ¿estoy siguiendo una señal? La pregunta es ¿estoy siguiendo la palabra de Dios? Eso es ser un bereano, escuchar, examinar, contrastar y finalmente, como dijo Pablo, retener lo bueno. Así que la próxima vez que escuches una predicación, una enseñanza y un consejo espiritual, incluso de este video, no te quedes solamente con lo que escuches. Haz como los bereanos, abre tu Biblia, escudriña las Escrituras y comprueba si estas cosas son así, porque la pregunta más importante no es ¿quién lo dijo? La pregunta más importante es ¿qué dice la palabra de Dios? Muchas gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video con alguien que tú creas que necesita conocer a los bereanos. Bendiciones.